Ok, hermanos, sí, de nuevo bienvenidos a la reunión de preguntas y respuestas con el pastor Ramos y la hermana Karen. Va a ser de mucha bendición y vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Bueno, vamos a comenzar con esta pregunta, hermanos, y voy a compartir el micrófono con el pastor y su esposa. Una pregunta aquí de un hermano: la mejor manera para orar. ¿Cuál es la mejor manera de orar, pastor? Muy buenas tardes, hermanos. Una bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, hermanos, en primer lugar, la oración es estar en comunión con el Señor. Y cuando comienzo a orar, le pido al Espíritu Santo que me guíe en la oración. El Espíritu Santo dice la Biblia que, y de igual manera, Él conoce nuestra debilidad, ¿sí? Y no, cómo saber cómo pedir, ¿sí? Y Él conoce la mente de Dios. Entonces le pido al Espíritu Santo que me guíe en la oración. Número 2, suelo orar en el mismo lugar. Ok, hermanos, a mí me ayuda a estar en un lugar donde siempre oro. Es algo práctico. Y bueno, cuando le pides al Espíritu Santo que te ayude, estás orando en el Espíritu. Y te ayuda a que tus pensamientos no divaguen, ¿ok? Es importante. Y también te ayuda también en saber, en pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración no solamente es un monólogo, sino es una comunicación con Dios, que Dios a través de su Santo Espíritu nos habla mientras oramos. Entonces, esa es la razón de estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo, lo que es orar en el Espíritu, estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo. También creo que es sano tener listas de oración. Diferentes días de la semana oro por diferentes peticiones, diferentes personas. Tener una lista te ayuda en tu oración. Pero ante todo, hermano y hermana, también es importante cuando ores estar consciente que Dios escucha. Porque cuando oramos, a veces simplemente oramos por orar, pero si estoy consciente del oído de Dios, hermanos queridos, estoy entonces orando no solamente palabras bonitas, sino estoy derramando mi corazón delante de Dios. Sí. Y es algo que en la oración es muy precioso, cuando estás derramando tu corazón, saber que Él está atento. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que tengo aquí: ¿cómo hacer un devocional familiar con niños pequeños? Y pensé que la hermana Karen sería bueno para empezar con esta pregunta. ¿Cómo hacer un devocional familiar con niños pequeños, hermana? Gracias. Buenas tardes, hermanos. Obviamente depende de qué tan pequeños son los niños. Yo pienso que desde que nacen los bebés, uno debe estar constantemente hablando con ellos. Eso les estimula en su crecimiento, en su entendimiento. Por ejemplo, cuando mis niños estaban muy pequeños, aunque estaba lavando trastes o aunque estaba planchando, lo que sea, los tenía ahí conmigo, cantaba coritos. A ver, ¿qué cantamos ya? Vamos a cantar ese. Y obviamente solo cantaba yo, pero bueno. Y ya que van creciendo, contar historias bíblicas, actuarlos, hacerlo algo divertido. A ver, tú vas a ser Sansón y tú vas a ser Goliat o lo que sea, y cada quien que sea divertido y que puedan aprender. También niños pequeños son buenísimos para memorizar. Y puede ser de mucha bendición que mientras que están creciendo, están, por ejemplo, cada semana memorizando un pasaje, una frase al principio.
de algún versículo o un versículo. Mis niños y yo memorizábamos pasajes enteros de la palabra de Dios cuando estaban pequeños. Y pues todas esas cosas son de bendición para ellos. Gracias. Qué bendición. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué hábito recomienda para ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hábito recomienda, pastor? Dice allí en Hechos, el capítulo 13, quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Vemos aquí que lo que describe a David era que él tenía una disposición, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sí. Y por eso dice la Biblia que él tenía un corazón como el corazón de Dios, porque él fue obediente a Dios. Pero un corazón, hermanos, como el corazón de Dios, se desarrolla en tu caminar con Dios. Se desarrolla en tu vida de oración. Se desarrolla en un corazón que anhela agradarle, en un corazón que desea ser como Cristo, un corazón que ama la santidad, un corazón que ama lo que Dios ama, un corazón que quiere vivir una vida en la voluntad de Dios. Y un corazón como el corazón de Dios, hermanos, creo que cada cristiano debe de tener ese deseo. Y conforme a tu crecimiento espiritual, vas adquiriendo un corazón semejante al corazón de Dios, que al ver las almas, ama las almas. Tienes compasión por las almas. Tienes compasión por la gente perdida. Y vas desarrollando un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Gracias, pastor. La siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer para que el Espíritu se manifieste en mí? Quiero ser su amiga y quiero que se manifieste en mi vida. Hermana, yo sé que camina con el Espíritu Santo y pues aparentemente es de una hermana. ¿Qué puede hacer esta hermana para ser amiga del Espíritu Santo? Yo pienso que más que nada sería cosa de estar consciente del Espíritu Santo. Muchas veces vivimos la vida y recordamos a Dios a la hora de comer y a la hora de dormir. Y cuando uno se levanta y la primera cosa que piensa es: buenos días, Señor, me diste otro día. Y mi corazón deseo que tú y yo caminemos juntos en ese día. Quiero estar cerca de ti, quiero palpar tu presencia, quiero que tú me puedas guiar en todo lo que hago, en todo lo que siento, en todo lo que pienso. Por favor, lléname, Espíritu Santo. Y estar consciente todo el día, estar platicando con Él, estar pidiendo que Él guíe con cada decisión, para mí es la mejor manera de estar caminando cerca del Espíritu. Gracias, hermana. Muy bien. La siguiente pregunta es muy importante y es cerca a la necesidad de cada uno de nosotros. Y igual, pastor y hermana, yo sé que van a tener una respuesta muy sabia. ¿Cómo puedo controlar o quitar la lujuria en mi vida? ¿O qué puedo hacer cuando mi pareja es lujuriosa? Quizá, pastor, del punto de vista del hombre y hermana del punto de vista de la mujer, ¿qué podemos hacer para quitar esa lujuria en que realmente estamos bombardeados de esto todo el día, verdad? Pastor. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios 10, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La manera de vivir en victoria en cuanto a la lujuria, en cuanto a la sensualidad, es aprender a llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque todos vamos a ser tentados. Y la tentación está al pie está a la puerta. Y cuando uno, ese pensamiento o ese deseo, inmediatamente lo llevas a Cristo, lo llevas a la obediencia a Cristo. Dice la Biblia, andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. La palabra ahí vestir es como meterte en una vestimenta y que esa vestimenta te cubra. Es la palabra vestir quiere decir allí. Entonces, y eso da la idea de que tú te sometes totalmente a la voluntad del Cristo, a la voluntad del nuevo hombre. Al vestirte de Cristo, exactamente lo que haces. Estás sometiendo tu voluntad totalmente a que Él te controle. Eso es lo que quiere decir vestido del Señor Jesucristo. Pero el problema es que lo sabemos, pero no tenemos la capacidad de llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. No tenemos la capacidad de ser vestidos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de contaminación. Y esa contaminación, hermanos, ese pecado de la lujuria, de la sensualidad, de una mente controlada o por los deseos de la carne, pierdes la capacidad de controlar cada pensamiento. Pierdes la capacidad de someterte a la voluntad del nuevo hombre porque está contaminada tu alma. Sí. Alguien con lujuria, hermanos, es alguien que ya ha perdido control de sus pasiones. Sí. ¿Y por qué ha perdido control de sus pasiones? Porque está contaminada su alma. Y a través de esa contaminación, hermanos, se crea una fortaleza. Una fortaleza de sensualidad. Las fortalezas pueden ser de soberbia, pueden ser de ira, pueden ser de amargura, pueden ser de lujuria. Sí. Y esa fortaleza, hermanos, impide que tú puedas tener la victoria. Por eso una persona que ha dado entrada a la pornografía es una persona que va a batallar mucho porque a través de esa pornografía hay una fortaleza de sensualidad, lujuria en tu alma. Porque dice la Biblia que los deseos carnales batallan contra el alma. 1 Pedro 2, creo que es el versículo 14. Entonces necesitamos limpiarnos de toda esa contaminación. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 7:1, amados, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad debe de perfeccionarse o llenar mi vida. Esa palabra perfeccionar habla de completar. Que la santidad se complete, se perfeccione en mi alma, en mi espíritu, en mi mente. Pero para que esa santidad se perfeccione, necesito limpiarme de toda contaminación. Para que yo pueda decir no, pueda llevar cautivo cada pensamiento a Cristo. Entonces, muchas personas, hermanos, cuando, por ejemplo, tienen lujuria, dicen, ay Dios, perdóname, no, estuvo mal, pero no están confesando. Y yo lo que he guiado a gente a hacer es, tienen problemas de lujuria, les guío a que ellos delante de Dios busquen ser limpiados de toda esa contaminación de carne y de espíritu, y les guío a que escriban, Señor, les digo, Señor, limpia mi alma, limpia mi espíritu, limpia mi vida de toda esta contaminación y guíame en todo lo que yo debo confesar para limpiar. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Entonces,
escribe, por ejemplo, porque cuando alguien tiene lujuria, hermanos, o alguien ve pornografía, pues ha llenado su vida de contaminación sexual. Entonces, escribe lo que el Espíritu Santo te muestre, te recuerden a escribir lo que viste, lo que hiciste, lo que deseaste, cada pecado uno por uno, hasta que ya el Espíritu Santo ya no te recuerda de nada que está contaminando tu alma, para limpiar tu alma, para limpiar tu espíritu, para que puedas tú vivir sin lujuria. Le dije a los hombres hoy, que ¿sabes cómo debemos vivir los hombres? No recuerdas la última vez que viste una mujer para desearla. Vives en constante victoria. Sí. Gente me dice, es que yo batallo, pastor. Entonces, no, batallas porque estás contaminado de sensualidad. No has limpiado tu espíritu, tu carne, tu alma y tu vida de todo ese pecado. Sí. Entonces, es importante que limpiemos, es importante que nos vistamos de hombre, es importante que llevemos cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, pudiera elaborar más. Yo pienso que también, si es que una mujer escribió esto, muchas veces las mujeres la preguntan es, mi esposo está lleno de lujuria, ¿qué hago? Porque una mujer con un esposo lleno de lujuria se siente un objeto, se siente usada y le es muy pesada. Y quisiera leer rápidamente nada más unos versículos que hablan de, obviamente, si soy yo la ayuda idónea, Dios me ha dejado ver ese problema en la vida, digamos, de un cónyuge. Yo soy la persona llamada por Dios para hacer algo, para ayudar. Y muchas veces la mujer lo único que se le ocurre hacer es pelear, es acusar, es llorar. Y realmente nada de eso va a ayudar a una persona que está atrapada en un pecado. Pero dice 2 de Timoteo 2, versículo 24, que si yo quiero que Dios use mi vida para ayudar a alguien más a cambiar, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Obviamente, como dijo mi esposo, hay una contaminación del alma que Satanás ha hecho una fortaleza en su vida y hay que entender, mi enemigo no es mi esposo. Mi enemigo es Satanás, que lo ha engañado, que lo ha atrapado en ese pecado. Y dice aquí el pasaje que con mansedumbre necesito corregir. Hasta que yo quito de mi propia vida, como dijo mi esposo, llevándolo a Cristo, mi propia soberbia, mi propio egoísmo, mi propio coraje, hasta entonces voy a poder ser esa sierva de Dios que le ayuda a un esposo poder cambiar. Entonces, pues hay que buscar que uno esté bien para ayudar a otro. Y obviamente llamar a una persona a arrepentimiento no es algo sencillo, se requiere un corazón limpio uno primero. Y después yo pienso que es muy sabia que una mujer en esa circunstancia busque ayuda espiritual de un pastor o un padre espiritual, alguien que pueda ayudarle a orar y a buscar la manera de ayudar a su esposo. Si está en ese problema. Gracias, hermana. Gracias, pastor. La siguiente pregunta, ¿cómo ser buen padre de familia y cómo retomar el rumbo correcto? ¿Cómo ser un buen padre de familia para retomar el rumbo correcto? Es una pregunta muy amplia, ¿verdad, hermanos? En primer lugar, hablando a los padres, debemos nosotros tomar nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad que tenemos de la parte de Dios para guiar a nuestros hijos. Muchos papás son papás ausentes. Sí.
Y la responsabilidad de instruir y de guiar, de corregir, es la del padre, obviamente juntamente con su ayuda idónea, claro, sí. Pero entonces es tomar la responsabilidad y me gusta la frase pastorear el corazón de tu hijo. Sí, sí. Y en primer lugar, bueno, dije tomar la responsabilidad. Y número 2, hermanos, es como padre a buscar tener el corazón de los hijos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa frase, dame, hermanos, no es una demanda, es una súplica. Hijo, te ruego. O sea, el padre entonces debe de él como padre cuidar la comunión con su hijo, cuidar el corazón, que no pierda su corazón, porque los padres pierden el corazón de los hijos por dureza, por insensibilidad, por maltrato, por injusticias, o simplemente por no buscar la comunicación. Perdemos el corazón de los hijos simplemente porque no los buscamos. La única vez que el papá habla con el hijo es cuando lo está corrigiendo, lo está regañando, o cuando quiere que haga algo. Entonces el niño, no hay una comunicación como debe de haber con ese hijo. Y es importante que el padre busque el corazón del hijo, tener una buena comunicación con el hijo. También dice la palabra de Dios, y vosotros padres, Efesios 6:1, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra criadlos, hermanos, está hablando de un cuidado muy especial. Está hablando de tener gracia, está hablando de tener, la palabra es estar atento a. Y entonces el padre necesita tener ese sentir, a mi hijo lo voy a criar. Voy a estar atento a su condición espiritual. Voy a ver que él tenga un corazón obediente. Voy a ver que él aprenda a orar. Voy a estorbarle. Voy a corregirle. Pero esa palabra criarlo, hermano, habla de un cuidado muy, muy especial que el padre tiene para con los hijos, para poder como padre guiar a su hijo. Obviamente, hermanos, el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Padre Celestial. Amén. Y fíjense, hermanos, que también esa palabra criad habla también de como un entrenador entrena a un atleta, pasa tiempo con él, le repite, le enseña cómo. Entonces hay que como un entrenador estar entrenando a nuestros hijos para que aprendan carácter. Eso implica, hermanos, estar atento en el diario de tus hijos. Eso implica pasar tiempo con ellos. Eso implica estar, muchos papás no quieren pasar o pagar el precio de hacer cosas con tus hijos que no tienes ganas de hacer. Entonces simplemente no pasas tiempo con ellos porque prefieres ver el fútbol, prefieres estar en el celular, pero no estás dispuesto a pagar el precio de entrenar a tu hijo. Sí. Y muchas veces simplemente es mucho más rápido gritarles o aventarles un zapato o darles una nalgada fuerte, pero eso no los está entrenando. No los estás discipulando. Sí. Entonces el padre necesita, hermanos, tomar esa responsabilidad, obviamente acompañado con su esposa, para que juntos puedan criar a ese niño en el temor del Señor, en la disciplina del Señor. Karen, you want to say something? Amén. Gracias, pastor. Una pregunta: ¿cómo puedo esperar en Dios para un esposo?
puede dar algunas palabras de ánimo, hermana Karen. Me imagino que es para usted, ¿verdad? Entonces, Primero quisiera decir que encontrar un esposo no es garantía de felicidad, ya vivimos felices por lo demás de la vida. A veces como solteras nos desesperamos o tenemos la mentalidad de la bella y la bestia o algo así, que cuando al fin lo encuentro ya toda mi vida va a ser felicidad y ya nunca voy a batallar. Y pues eso es ser muy ignorante de lo que es el matrimonio. En el matrimonio se aprende cómo en verdad amar, porque no es fácil. Y de hecho el apóstol Pablo decía, pues mi consejo es que es mejor quedarse soltera o soltero. Entonces que cada soltera entiende, la voluntad de Dios es lo mejor. Si Dios quiere, me va a mandar a alguien. No tengo que andar buscando como loca, rogando, ayunando. Dios sabe lo que es mejor para mí. Y si por mientras mi enfoque no debe ser en encontrar un esposo, mi enfoque debe ser, Señor, que tú llenes toda mi vida, que tú moldeas mi vida, mi carácter a tal grado que con o sin un compañero a mi lado, tú puedes ser quien me llene. Tengo un esposo de mucha bendición, gracias a Dios, pero él no puede estar a mi lado todo el día, todos los días. Necesito estar en paz, estar en gozo con mi Señor, quien me acompaña siempre. Y si Él quiere algún día juntar mi vida con alguien más, pues gloria a Dios que sea, para que juntos mejor le servimos, juntos podemos crear una familia si Dios quiere. Pero es una bendición. Una soltera puede servir a Dios en muchas maneras que una persona ya casada y con hijos no puede por sus obligaciones de familia. Entonces, no sé quién sometió la pregunta, pero lo mejor es nada más estar quieta y decirle al Señor, enséñame a estar feliz y contenta y en paz, así como me tienes ahorita. Porque una soltera que no está feliz, que dice no voy a estar feliz hasta casarme, ya de casada va a tener la misma mentalidad que no voy a estar feliz hasta que tengo hijos, que no voy a estar feliz hasta que... Y toda la vida va a vivir así. Es importantísimo que aprendamos a estar en paz y contentos con lo que Dios nos ha provisto hoy. sí, pastor. Estoy leyendo un libro del matrimonio escrito por Tim Keller y él ayer estaba leyendo un capítulo sobre el estar feliz en ser soltero y que tu pasión sea tu Señor, ¿sí? Que Él sea tu pasión. Y él dijo lo siguiente, tenemos dos ejemplos en la Biblia de los dos. Bueno, Jesucristo fue soltero toda su vida. El apóstol Pablo tampoco estaba casado. ¿Sí? Entonces tenemos la idea que si no te casas eres un fracaso. No. Si no haces la voluntad de Dios eres un fracaso. Gracias. Gracias, pastor. Creo que solamente tenemos unos 10 minutitos más. Pero bueno, ¿cómo restaurar mi familia? Y es una situación en que nos encontramos muy comúnmente hoy en día, pero él añade aquí, mi hija es bisexual y cómo lidiar con esta situación. Muchos nos enfrentamos con situaciones así, con hijos que están lejos del Señor y cuando nos alejamos sabemos que las circunstancias son muy, muy difíciles. ¿Qué consejo le podría dar a este hermano? Nosotros como matrimonio, como familia, pasamos un tiempo que nuestros hijos no eran lo que debieran de ser. Entonces nosotros, bueno, personalmente, mi esposa y yo sabemos lo que es irte a dormir con un corazón bien cargado porque tu hijo o tu hija no está viviendo una vida que agrada al Señor. Eso nos llevó a nosotros dos a orar
y ayunar. La influencia más grande sobre un hijo en sí no es así, sino es así. Sí. Y Karen y yo hemos visto a Dios contestar y hacer milagros en la vida de nuestros hijos por la oración sin cesar y el ayuno. Número 2, ya cuando un hijo ya adolescente o mayor ha tomado un rumbo, no pienses que tú lo vas a cambiar por tus regaños. No. Lo que nosotros hicimos es establecer una relación de comunicación con ese hijo, aunque no aceptábamos su manera de vivir. Si un padre tiene un hijo, una hija bisexual y cuando llega a la casa la ataca y la hace sentir mal, pues la estás alejando de ti. Sino decir, mira, tu estilo de vida no me agrada, pero tú eres mi hija, yo te amo. Tengo un amigo que su hija se declaró lesbiana y él estaba en la encrucijada, ¿la corro de la casa o qué hago? Y él decidió con su esposa no correr de la casa. Pero dije, mira hija, no estamos de acuerdo con tu manera de vivir. Te amamos, pero voy a pedirte favor, hija, que respete nuestro hogar. No vas a traer a personas aquí y nosotros no te vamos a dar permiso de andar aquí y allá. Sabemos que no podemos controlar tu corazón, pero sí quiero que sepas que nosotros te amamos. Y hermanos, y con el tiempo, esa persona se convirtió y dejó el lesbianismo. Porque los padres, en lugar de atacarla y de orillarla, la siguieron amando, no aceptando su vida, pero aceptándola como hija, sí, o como hijo. Y también, hermanos, una manera de orar por un hijo que anda así, lo encontramos en el libro de Oseas, el capítulo 2, cuando Oseas tuvo una mujer que era ramera, era prostituta. Y note lo que dice aquí, es una manera de orar por un hijo o una hija que anda mal. Por tanto, Oseas 2, 6 y 7, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Dice, voy a rodear su camino de espinos y voy a cercarla de seto, o sea, de espinos. ¿Sí? ¿Para qué? Dice aquí, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces dijo aquí Oseas, rodea a mi esposa de espinos y de setos para que le vaya mal. Rodearla, que no se destruya, protégela, pero que le vaya mal. Que sus decisiones, que lo que en su vida le vaya mal, para que voltee arriba, diga, antes cuando estaba en casa, bien con mi esposo, me iba mejor y voy a regresar a casa. Y es la manera de orar por un hijo que anda mal. Señor, rodéalo de espinos. Señor, que le vaya mal. Como el hijo pródigo, llegue al punto que vuelva en sí. Sí. Entonces, yo sé que es difícil para un padre orar así. Sí. Pero obviamente ruegas que Dios obre, pero hermano querido, hermana querida, es Dios quien puede, y es Dios solamente que va a cambiar una vida así que se ha desviado. Okay. Y bueno, en cierto lugar es cuando te hagan una pregunta en cuanto o un consejo, toma la oportunidad siempre de ser de bendición. O sea, no de atacar, sino de tratar de ayudarles, de guiarles, ¿está conmigo, hermanos? Sí, pero sin atacar, sin juzgar. Okay, hermano. Bueno, hermanos, Karen, ¿quisieras decir algo?
nada más quiero añadir que, por ejemplo, cuando mi hija andaba mal y no estaba bien con Dios, yo veía ciertas cosas en su vida y tenía muchas ganas de hablar con ella, advertirla, asentar sus pensamientos bien. Pero si yo decía, hija, quiero hablar contigo, se ponía una pared, ¿qué quieres? Y no entraba nada de lo que iba a decir. Entonces empecé a orar, Señor, siento que quieres que hablo con ella de esto y de esto. Por favor, guíame y ponme el momento y obra. Y en eso siempre nada más como que armaba mi bosquejo. Ok, Señor, ¿cómo le voy a acercar con ese tema? ¿Cómo le voy a explicar lo que ella necesita ver, que no ve? Y luego que estaba más o menos con mis ideas asentadas, decía, y ponme el momento. Una vez con mi hija, Dios puso en mi corazón, invítala a desayunar. En San Luis Potosí, eso es la cosa que a todas las mujeres les encanta hacer, ¿verdad? Andar wiri en el desayuno por todas partes. Y la invité, nos sentamos ahí y como milagrosamente se soltó a platicar, lo que no hacían mucho. Fíjate, mamá, que tengo una amiga que eso, que el otro. Y todo lo que yo le quería decir, casi salió ahí en la plática, ella pidiendo consejo para sus amigas. Y pude decirle esto, hija, y dile esto, y hazle ver esto. Y Dios hizo una obra allí. Terminando esa plática, me abrazó y me dijo, mamá, gracias. Me hacía falta muchísimo esta plática. Y así poco a poco, plática por plática, Dios iba quitando ese muro que estaba entre nosotros y Dios obró en su vida para su gloria. Quiero agregar algo, pastor. Muchos papás, la razón que se neutraliza su influencia en sus hijos es que cargan con culpabilidad. Sí. Aprendí algo. Yo no puedo cambiar a mi hijo, solamente Dios, y no puedo vivir con una culpabilidad. ¿Que cometí errores? Claro. Pero la culpabilidad ciega a los padres de realmente poder estar en la posición de ayudar a sus hijos. Sí. Y si en tu lugar, no pierdas tu fe. Tu cristianismo no está basado en cómo tus hijos viven o decisiones que ellos toman. Sí. Muchos papás empiezan a dudar de sus convicciones, empiezan a dudar de la veracidad de la palabra de Dios, porque toda la vida sus hijos los tuvieron en la escuela cristiana, les llevaron a la iglesia y el hijo ya salió mal. ¿Qué pasó? Entonces nada sirve. No, hermanos, no. La fe es real, la fe es la única verdadera, hablando de la vida cristiana. Amén, hermanos queridos. Pero muchos papás pierden su fe y aún espiritualmente cambian porque sus hijos han cambiado. Y hay que tener cuidado de eso. Bueno, gracias. Bueno, estoy viendo la hora, queridos hermanos, y creo que ya se agotó el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Fue de bendición a sus vidas, queridos hermanos? Amén. Vamos a ver la forma igual, si hacemos o grabamos luego con usted, pastor, pero vamos a ver si podemos atender las respuestas a las preguntas que tenemos aquí. Gracias, queridos hermanos. Pastor, ¿puede orar por nosotros? Sí, una oración pastoral, que Dios bendiga nuestros hermosos hogares, nuestras familias, muchas necesidades presentes, pero necesitamos a sus oraciones y la presencia de Dios, si puede orar por nosotros. Continuamos con el programa después. Amén. Padre, te doy gracias, oh Dios, porque tenemos tu palabra, tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar. Mi Dios, pido que tú derrames tu gracia en las familias de esta iglesia. Pido, mi Dios, que pongas un querer como el hacer por tu buena voluntad, de tomarse de tu palabra, de buscarte en oración. Pido, mi Dios, igualmente que des crecimiento espiritual
Pido que guardes a los matrimonios, Señor, en tus caminos, creciendo en ti, en amor, en sabiduría. Y pido, Señor, que guíes a los padres a guiar a sus hijos, que los críen en amonestación y el temor tuyo, Señor. Y Padre, favor, que también tú puedas bendecir a esta congregación. Guíalos, Señor, por tu Santo Espíritu. Bendice el liderazgo de esta iglesia, mi Dios, por favor. Y que puedan como iglesia, Señor, hacer siempre tu voluntad. Pon tu buena mano, Señor, que haya crecimiento, que haya victoria, que haya poder. Úsales en la extensión del Evangelio, Señor. Que sigan viendo gente salva, familias salvas y vidas cambiadas por tu poder. Te lo pido de corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice el culto. Amén.